No lo conozco. A ver. Ah, sí, sí, te prendí. Son muy técnicos. Muy técnicos. Estos son nuevos. Sí, están Se buenísimos. los tenían. Porque nos dijeron que con eso levantaba mejor el audio de estos que con los cuellos de. Los, los cositos esos son re lindos. Sí, poner en pantalla. Sí, ahí acá. El PPT, digo, ¿eh? Sí, porque está más chiquito. Estaba antes en pantalla completa. Ahí mira, por Ah, fue ayuda. todo. Como todo. Vani, Vani, ustedes. Sí, arrancamos. Igual, ¿me escuchan así ahora? Sí, ahora estamos bien. Esta voz la voz. Aprovechamos que. Ah, bueno, vamos a apagar. Te lo dejo acá. Así, después lo usas por la voz. Igual ya te lo paso a vos que vas a ser el que tenés que hablar con un micrófono, me parece. Hay dos micrófonos. Tiene ¿Tengo uno que hablar para con micrófono? No sé. Dale, Te dale. dejamos ya. ¿Tengo que hablar con micrófono para la grabación? Sí, es mejor para la grabación, sí, si puede ser. Mm. Bueno, muchas gracias por venir, por estar acá tan temprano. Nada, les contamos que las jornadas, no sé cómo se enteraron, la mayoría, pero las jornadas son un evento que se hace ya varios años, en 2016. Normalmente teníamos una jornada de biología evolutiva y al año siguiente era la reunión argentina de biología evolutiva. Después vino la pandemia, este evento se dejó de hacer y bueno, este año volvimos otra vez tratando de generar un lugar donde podamos compartir un poco las distintas líneas de trabajo que hay en biología evolutiva acá en el país. Y bueno, este evento, para que sepan también, es un evento que es federal, se está haciendo también en Córdoba y en Mendoza. ¿Sí? Hay bastantes personas que están atrás de todo ese trabajo. Acá les dejo las tres fechas que tenemos. Córdoba fue la semana pasada. Bueno, nosotros acá en Cava era la semana pasada y como, bueno, bien saben, tuvimos que suspender la jornada anterior y la pasada y la semana que viene se va a estar realizando en Mendoza. ¿Sí? Cada uno de los nodos con sus propios cronogramas, conjunto de actividades y demás, pero con la misma idea, ¿no? Compartir un poco lo que se hace en biología evolutiva. Bueno, gracias de vuelta por venir. Dejamos con Vale que nos vino a acompañar Sí. un ratito. Y ahora después. Ahora ya no. Bueno, hablo sin micrófono, No, pues. una vez. De acá. Ahí está. Bueno, gracias por invitarme primero y bienvenidos, bienvenidas a todos a este evento que, bueno, ustedes saben más que yo de todo esto, yo soy química, aclaro. Perdón que estoy medio enferma también, así que haré lo posible. Solo un segundito. Creo que todos escucharon las declaraciones de ayer del presidente. Menciono simplemente un extracto. La casta no termina en los políticos, también incluye a los científicos que creen que tener un título los vuelve superiores. ¿Sí? Veo varias caras de ustedes son estudiantes, sepan que no somos casta, primero y que tenemos en este momento que es tan oscuro, y ustedes viniendo de biología evolutiva o caminando hacia, tienen un rol fundamental en todo esto. Es un momento en el que el país está discutiendo no el plan económico, sino la cultura, las ideas y si hay ciencia o no hay ciencia. Esta facultad, ayer justo tuve la suerte de encontrarme con muchos ex compañeros que vinieron a votar, algunos trabajando en empresas, otros trabajando en otros lugares, y todos decían lo mismo, decían, algunos ni siquiera se dedicaron a la química, que bueno, era su línea de base, si quieren, pero decían, en esta facultad lo que yo valoro 20, 30 años después de haber salido, es que me enseñaron a pensar problemas críticamente. Y esto es un poco lo que nos llevamos de esta facultad. Esta facultad es una facultad que promueve el pensamiento crítico democrático. Esto quiere decir que cada cual pueda pensar, que podamos discutir, que podamos generar conocimiento basado en evidencia. Ese es el rol fundamental, independientemente de que si después estudian datos, computación, biología, física, lo que sea. Somos una facultad que somos una luz en ese sentido. Generamos conocimiento basado en evidencia científica y salimos a discutir basado en eso, no basado en consignas vacías. Eso es lo que está en discusión desde fin de año en nuestro país. Eso es lo que se hizo evidente, muy evidente ayer. Y
todos nosotros, además de la misión de aprender, de educarnos, de seguir haciendo lo que sabemos y queremos hacer, en este momento del país tenemos un rol fundamental, que es defender lo que creemos es el camino a un mundo mejor, que es el camino de la ciencia, que es el camino del conocimiento, que es el camino de la democracia, de la discusión en términos de no anular al que piensa distinto, ¿sí? Perdón que hubiera sido una bienvenida por ahí un poco formal, pero estamos en un momento histórico y no es un momento de la semana, es un momento histórico muy importante y creo que todos y todas tenemos que ser conscientes de que está en cada uno seguir siendo esa luz, no porque tengamos un título o no, sino porque creemos en la ciencia y creemos que hay otros caminos distintos que la ignorancia, el vacío y el anular al otro, agrediendo, imponiendo pensamiento o imponiendo ideas vacías de contenido. Así que bienvenidos y bueno, los dejo con vos. ¿No? Gracias. Vamos a hacer una pequeña presentación. Yo me voy por Gracias. ¿Me puedo levantar? Sí, Ok. sí. Bueno, les vamos a presentar entonces al primer orador ahora. Él es Hernando Paso. Hernán es doctor en ciencias biológicas y centra sus estudios en la genómica poblacional y evolutiva utilizando métodos de bioinformática. Esto ahora quedó un poco desactualizado, pero en los últimos años se ha volcado a la genómica humana. Esto sigue siendo verdad, y fundó Biocódices, una empresa de base científico-tecnológica enfocada en el asesoramiento genético y de medicina de precisión. Cuando empezamos a organizar las jornadas, sabíamos que queríamos contar con su participación por el trabajo de vanguardia que lleva adelante en la caracterización del genoma de los argentinos. Ya participó en ediciones anteriores de este encuentro, así que nos da mucha alegría que haya podido sumarse nuevamente. Hoy nos va a presentar su charla titulada Genomas completos del programa Polar, Genómica Poblacional y Biobanco Argentino. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Muy bien, Valeria. Me ahorró el trabajo penoso de tener que comentar las cosas que nuestro presidente dijo ayer. En verdad, uno cuando se dicen estas cosas no sabe por dónde entrar, ¿no? O sea, ¿qué contexto, no? ¿Qué contexto? Que la ciencia no se maneja yo publicando libros para que lo compre cual bestseller. No es así. O sea, no. Y eso es una demostración de que soy exitoso y entro al mercado. Uno no sabe cómo contestar estas cosas. Así que bueno, bien Valeria nos aceleró los tiempos. Bueno, placer, por supuesto, presentar aquí un poco los resultados que tenemos hasta ahora. Calculo que esto es así, o tengo que pasar dedo a dedo, ¿no? Debería funcionar. La siguiente. Ahí está. Bueno, gracias. Ok. Bueno, a ver, yo les voy a comentar un poco lo que comenzó desde hace mucho tiempo a través de una idea de vinculación tecnológica de CONICET, ¿no? Es decir, ahí estaba Mariana Belenstein y Mariana veía que había muchos proyectos que hacían lo mismo y que pedían subsidios, pedían fuentes de financiación al CONICET o a la agencia, todos basados en conocer la genética genómica de los argentinos. Entonces todos pedían lo mismo al inicio, con lo cual Argentina estaba financiando N veces la repetición de lo mismo, ¿no? Y eso, bueno, es nada más y nada menos que tratar de tener un genoma de referencia o algunos datos poblacionales, ¿no? De población sana de Argentina. Entonces, Andrea Llera, Rolando González José de Puerto Madre, Andrea del Instituto del Loar, yo que estoy aquí en la facultad, en el IEGEO y Mariana en CONICET, empezamos a pensar en un programa que se llama, es un programa que se llama Poblar, ¿no? Que es nada más y nada menos que un biobanco, generar un biobanco de referencia. Entonces, vamos a ir más rápido. Avísenme
5 minutos antes de terminar. Entonces, ha sido la sala de espera, esto es, hay que salir de ahí. Ok, entonces, ¿qué nos propusimos? En Argentina generar un programa federal que lo hemos generado, en la cual inicialmente nos pongamos como un objetivo tener una referencia genómica de nuestra población sana, ¿no? Sí. ¿Por qué esto? Bueno, hay varias razones, pero por ejemplo, el proyecto 1000 genomas de diversidad, cuando uno quiere buscar información genética sobre la población de Sudamérica, llega hasta Perú, ¿no? Más abajo no hay información pública fácilmente encontrable, ¿no? Entonces nosotros queríamos completar esos datos a través de 1.800 voluntarios, tenemos 6 nodos, 300 por cada nodo. La idea es que esos voluntarios no solamente, ya pasaron varios años esos primeros proyectos, sabemos qué cosas podemos agregar y queremos poner datos socioeconómicos, estilos de vida, alimenticios, morfométricos, etc. Todo eso lo hicimos a través de una colaboración con la Fundación Sadowski. Desarrollamos un software para que todos los nodos tengan en su tablet la capacidad de que vengan los voluntarios, que se inscriban y vengan y pongan sus datos, ¿sí? Y después donen una muestra de sangre. Esa muestra de sangre, ¿cómo funciona esto? Bueno, funciona con lo que llaman UUIDs. Los UUIDs son Universal Unique Identification, no sé qué, ¿ok? 25 caracteres irreproducibles, ¿no? Nadie se va a borrar 25 caracteres, que identifican una muestra, una encuesta, una serie de datos. Y eso se genera por los últimos caracteres, se pega en un tubo con un código, se transforma en un código QR, y entonces luego lo llevamos a nuestros socios del consorcio Poblar, que es el Instituto Andy Malbrán. Y ahí secuenciamos, ¿no es así? Se extrae el ADN, secuenciamos a 1 por 30 por, para voy a explicar eso, pero la idea es luego pasar esos datos al nodo digital de Poblar y que esos, bueno, fíjense, ¿no? Todo esto no tiene más de un año, estaríamos en medio, y ya no sé si podemos hablar de ARSAT, etcétera, etcétera. Ok, pero la idea es tener eso en un repositorio seguro, en ARSAT, ya teníamos todos los convenios firmados hasta la elección del año pasado, ¿no? O sea que todo eso estaba hecho, estaba firmado, etcétera, y bueno, y ahí está, sigamos. Entonces esta es un poco la idea, con esos 300 voluntarios. Yo voy a explicar, no me sale pasar, a ver. Dale, porfa. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué les vengo a mostrar yo? En la siguiente van a ver, simplemente con la teclita para abajo. Sí, el tema es que se había colgado, era eso. Ahí está. Entonces, ¿cuál fue la idea, ¿no? Inicialmente? Bueno, a ver, para pasar a este programa de tener 1.800 muestras, necesitamos aprobar consentimientos informados, etcétera, etcétera, todo un trabajo que lleva un tiempo. Entonces, empecemos con un programa piloto. Un programa piloto, es el ensayo piloto, que haga esto, que es la parte, si se quiere, más de ciencia inmediata, ¿no? De resolver cómo vamos a guardar esos genomas, qué información vamos a tener. Entonces, teníamos 100 muestras enriquecidas, ¿de qué manera? 100 muestras de Argentina, del NOVA, Buenos Aires, NEA y Sur, Patagonia, y eran, digamos, con un alto porcentaje de ancestría latinoamericana, porque ya se habían estudiado los marcadores mitocondriales y ya se habían estudiado en varones los cromosomas Y. Entonces, a través de sus apellidos fueron confirmados, o también sus apellidos fueron indicadores de que eran nativos americanos, que sus genomas deberían tener más porcentaje. Entonces, estos fueron 100 muestras y de esas nos decidimos con el ANLIS a secuenciar 33 muestras a alta cobertura. ¿Ok? Entonces, ahí están las muestras. Entonces, el interés, por supuesto, que nos toca como programa es capturar el mayor porcentaje de haplotipos nativos americanos que no están en las bases de datos
públicas genómicas. Fíjense, este es el sesgo, todo eso rojo, todo esto son varios años, esto es un porcentaje de los datos públicos, lo rojo es europeo. Lo amarillito, perdón, ahí le di donde no tenía, ok, esta cosa. No, ahí te lo corto. Lo amarillito que casi ni aparece es lo que más o menos debería tocar a amarillito o a sudamericano, etcétera, bueno, no sé qué color, pero no existimos como proporción de nada, ok. Entonces ahí vamos a estar, vamos a la siguiente. Entonces, nada, vamos rápidamente para mostrarles los resultados a los que llegamos. ¿Okay? Yo les quiero mostrar ese resultado piloto, lo voy a adelantar, salió bien, estamos contentos. Tenemos métodos probados, esa va a ser la conclusión, que podemos trabajar no con 30 genomas, sino con los 1800. No hay problema, lo podemos hacer. Pero esa es la demostración. Entonces, ¿qué es lo que hizo en la Lippmann-Brand? Bueno, nada, lo que saben hacer, secuenciar, ¿no? Pero fue la primera vez que secuenciaron genomas humanos completos. Mucho miedo, mucho miedo. ¿Por qué? Porque cada una de estas celdas salen miles de dólares, ¿ok? Y fíjense que teníamos 100 muestras. Esas muestras lo que queremos hacer es tener una metodología rápida y barata. Y después concentrarnos, ¿no?, en aquellos que realmente nos interesan y pasar al método caro, ¿ok? ¿Por qué? Porque va un Hernando Paz y dice, sí, yo quiero ser voluntario popular y usted, díganos un poco su ancestría. Bueno, no, yo soy recontra latinoamericano, estoy mintiendo, ¿no? Bueno, no sabemos si nos mienten o no nos mienten. Entonces, nosotros a esas 1800 muestras les pasamos un método barato, ¿no?, que es utilizar, por ejemplo, unas muestras a 1 por. 1 por quiere decir leer cada una de las bases del genoma una vez, ¿ok? 1.5 veces en media los 3 gigas de información. Eso va a salir barato para 100 muestras, lo podemos tener rápido. En cambio, si en verdad viene una persona latinoamericana en alta proporción, me interesa mucho porque eso no existe en general en las bases de datos, no están enriquecidas las bases de datos públicas con eso. Entonces, eso no quiero tener 1 por, lo quiero tener muy seguro, lo voy a tener 30 por. 30 veces voy a leer esas bases. ¿Ok? Cada una de esas bases de 3 gigas de todo el genoma. Y eso sale más caro. No importa esto, este es el método, pero ahí para que lo vean. Esa es la diferencia de lo que se llama low pass, 1 o 2 por 100 genomas, o 33 genomas que pasamos a 30 por. ¿Por qué esos 33 genomas? Bueno, fueron seleccionados porque sabíamos que tenían una alta proporción latinoamericana, más que los otros 70 que quedaron de las muestras. ¿Ok? Sigamos. Entonces, ahí está un poco nuestro pipeline de análisis de este ensayo piloto. Por supuesto, yo no puedo tener nada de esto en mi máquina, ¿no? Un genoma completo a 30 por son 120 gigas. Entonces, ¿cómo trabajamos con estas cosas? En la nube. Y como las compañías están muy interesadas en que nosotros hagamos eso, porque es dinero para ellos, nos prestan un espacio, ¿no? Entonces nos prestan su base space, la nube, donde nosotros podemos colgar todo esto. E incluso son más generosos, dicen, prueben nuestros métodos, que después los puedo vender, ¿ok? Que es utilizar el software Dragon de Illumina a través, ustedes son expertos, no hagan clics, hagan código. Entonces, si podemos hacer código, les voy a ofrecer Illumina con este de analítico. Ojo, es buenísimo, ¿eh? Quiero decir, yo todo esto lo puedo correr en un día. Eso es so much. Nosotros podemos estar meses en el otro pipeline con la Universidad de Córdoba, no tenemos clúster propio, competimos con los astrónomos para que nos dejen un espaciocito. Todavía no terminamos, hace meses que estamos. Esto lo hicimos en 48 horas con ellos. Estas son las dimensiones, ¿no? Cuando uno tiene que hablar de dinero, de proyectos, de cosas. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, lo que quiero decir, evaluar en los genomas de baja cobertura, ¿no? 1 por, 2 por, la precisión de los resultados de qué? De imputación, ahora voy a explicar, imputación de ancestría y otros análisis secundarios en esos genomas 1 por, teniendo los genomas buenos de 1 por, de 30 por,
con nuestro pipeline, nosotros desarrollamos métodos y pipeline, pero además lo contrastamos con los que han ganado premios y son regrosos, ¿ok? Entonces, quiero ver si los genomas buenos lo estamos haciendo bien, ¿ok? Los genomas buenos lo estamos haciendo bien, entonces vale la comparación esta, ¿no? Nosotros estamos corriendo en el Centro de Computación de Alto Desempeño, el CCAD de Córdoba, generosidad enorme, nos brindan todo el espacio ahí, etc. Y por otro lado, Dragon, Illumina, Amazon, ¿ok? Entonces, voy a comparar después métodos entre estos y lo que quiero es ver esos para los 30 por, y si los uno por, con el análisis de imputar muestras. ¿Esto qué es? Esto es, imagínense, yo veo muy mal, ¿no? Pongámosle. Entonces, si yo veo un genoma completo, ¿verdad? Le voy a pegar al 1% de las letras, le voy a pegar bien. Bueno, eso es tener un genoma monopóleo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo puedo agarrar y decir, bueno, Hernán, vení, te presto unos anteojos buenísimos, ¿sí? Que lo que hacen es que siempre que veas una A y tengas otra C en estas posiciones, seguramente vas a tener una G y una T al lado, porque todas las bases de datos internacionales que están secuenciadas más o menos latinoamericanos, pero europeos somos dos mezclas, siempre tienen eso. Entonces yo estoy imputando, haciendo una inferencia de lo que tienen al lado cuando yo veo mal. Eso es bárbaro. Eso se llama imputar, ¿ok? Entonces yo necesito bases de datos, de información grande de otros proyectos para imputar los datos de uno por y tenerlos completos, ¿ok? Bueno, eso es lo que hicimos. Entonces, el método barato, en Córdoba, queremos ver qué tal sale. Con el método caro, ¿sí? Comparando 33 nada más y validándolos a través de lo mejor que existe hoy, que ganó competencias internacionales acerca de que cuando hay una, y no está enfermo, ese individuo está enfermo. ¿Ok? Siguiente. Bueno, nada, no voy a hablar mucho. Esto es Dragon. Aquí tenemos un experto reciente, Nicolás, un estudiante de la carrera, que recién terminó genética, ahora está haciendo evolución, pero y estamos poniendo acá, ¿no? Que se pelee con estas cosas para que vea la dificultad y nos ayude a hacer varias cosas que queremos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles de aquí? Bueno, que todo esto me termina en un protocolo, digamos, que está muy bien marcado acá, y que yo simplemente, la variación que voy a analizar, simplemente ahora nos estamos enfocando en lo que se llaman SNVs, Single Nucleotide Variants, es decir, variaciones de un único nucleótido, que en verdad no son de un número de llegan hasta 20 nucleótidos diferentes, son pequeños indels, también los voy a tener. Pero claro, acá empieza lo interesante. Cuando uno corre esto y mira los resultados que ve, que los que son, recuerden, nosotros estamos secuenciando un genoma diploide, es decir, voy a tener mamá y papá, información de mamá y papá, y tengo una referencia genómica, es el genoma de la referencia. Entonces, pero el genoma de referencia es haploide, tiene una sola, no tiene mamá y papá, es una sola línea por lo otro, digamos, quién sabe quién es. Entonces, lo que me va a dar es el 99% de las veces RR, referencia a referencia. Es decir, cuando uno secuencia nuevamente, lo que obtiene son RRs. Siempre veo lo mismo 2 veces en cada posición. ¿Ok? La referencia, una referencia. Y eso no lo guardo. No tiene sentido, bueno, estaría multiplicando enormemente el espacio. ¿Ok? Ya está. Si yo sé que en una posición, si no digo nada, es RR. Ok, siguiente. Bueno, eso obviamente tampoco voy a explicar en media hora, ¿no? Tengo mucho menos. Pero aquí están básicamente los métodos de la secuenciación, cada uno de los pasos que hay que hacer de forma informática, hasta obtener un fichero alineado, se llama Binary Aligned M, no me acuerdo qué es, que mapea con el genoma, es decir, cualquier librería mapea con el genoma humano de referencia, entonces le pregunto, ¿es low coverage o es high coverage? Eso va a depender de cada una de las muestras. Si es low coverage, quiero imputar, ¿ok? Necesito imputar para tener toda la información de los 3 gigas de genoma. Si es high coverage, quiero obtener simplemente las variantes para que no tenga los RR que no me sirven, pero tenerlos con confianza. Y ahí hay muchos métodos, y hay software gratuito
¿ok? Hecho por el MIT, Harvard, etc. Funcionan muy bien, pero hay muchas opciones, fíjense, filtros, ¿no? Hay muchas opciones que analizar, ¿ok? Bueno, todo esto está analizado, vamos al siguiente, y aquí es un poco donde comenzamos a hacernos las preguntas. ¿En el anterior? Déjame ver, sí. Aquí tengo una primera pregunta, ¿no? Aquí tengo una primera pregunta. El rendimiento comparativo entre low coverage y high coverage en la cobertura total del genoma, ¿qué tal me fue? Y en la profundidad. ¿Tiene sentido hacerlo? ¿Es costo eficiente? Es algo que nos interesa a nosotros, digamos, por cuánto dinero estamos gastando. Segunda pregunta, vamos a la siguiente. La segunda pregunta es, digamos, vamos a tener diferentes salidas. Es difícil explicar esto para un público diverso y en 15 minutos, pero me quedo con las preguntas. La pregunta es, ¿cuál es el error del calling de variantes? El calling de variantes, para los que no lo sepan, es simplemente leer algo o inferir que esa variante es una A, es una T, una C, una G. Es un calling, un llamado mal traducido, como se diga, el calling de esa variante. ¿Qué es esa variante? Podemos confiar en nuestro pipeline, donde yo me comparo con Illumina, en la mejor secuencia que tengo, que son 33 genomas 30 por. ¿Se entiende? Es el ensayo piloto nada más. Estamos haciendo esto simplemente para después pasar todos los argentinos que pasen por ahí, las 1800 muestras. Entonces, ¿hay un error importante ahí con nuestros métodos? Ok. Tercera pregunta, no la termino de ver. ¿Cuál es el Error en la imputación de variantes. El error es la imputación? Cuando yo imputo una variante, ¿hay un error? Porque claro, lo puedo comparar los mismos genomas que tengo uno por, que los imputé, ya los tengo también a 30 por. Entonces puedo compararlos. ¿Se ve? Entonces ahí, eso que yo hice a propósito, secuencié genomas a 30 por y el mismo genoma a 1 por. Lo imputo y quiero ver si tengo algún error. Y las siguientes preguntas son más estadísticas. Por ejemplo, en un PCA, donde yo voy a tener a todos los individuos más o menos mestizos, más o menos africanos, europeos, en 1 por y en 30 por, se comportan igual en esa distribución de PCAs a nivel mundial. Y si yo quiero calcular en cada uno de esos individuos la ancestría propia, por ejemplo, yo mismo, aunque no voy a estar ahí porque no soy de interés, gallegos, españoles, habrá parte africano en alguna proporción, ¿ok? Esas proporciones, ¿las puedo inferir a 1 por con igual calidad que el 30 por? Todo eso va a ser si la imputación estuvo bien, ¿se dan cuenta? Bueno, todas estas preguntas nos sirven muchísimo, y estas son las preguntas del ensayo piloto. Vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, aquí están los 33 genomas iguales, ¿no? Los 33, tanto en low coverage como en high coverage, es decir, la media, ¿no? La media de profundidad es 1.30. Es decir, que cuando le decimos al lead secuencial a baja cobertura, lo va a ver 1.3 veces para leer cada una de las bases. ¿Ok? Algunas le da 2, otra 0, otra 1, una 5, otra nada. ¿Ok? En media de los 3 gigas que lo están haciendo, que tampoco es 3 gigas, porque fíjense que el total del breadth es 65%, es decir, la longitud total de lo que estoy secuenciando es el 65% del genoma. No llego a secuenciar todas las bases, claro, porque ya hacen 1 por. ¿Ok? En cambio, en 30 por, en media, el 32.5, bueno, tengo un 96% del breadth. ¿Ok? Algunos se secuenciaron a 52, otros en mínima, digamos, a 2.0, ¿no? Bueno, nada, una dispersión, ¿ok? De esos mismos genomas. Siguiente. Ahí contesté la primera, no importa. Aquí viene parte de lo interesante. Fíjense en los números, ¿no? Bueno, aquí tenemos cantidad de SNPs, ahí se perdió eso, en millones. Son 2.500 millones de... no dice SNPs, dice... Position counts. Position, es decir, las posiciones que voy leyendo. Es decir, he llegado a 2.500, en media tengo 2.300, y en nuestro pipeline de poblar, bueno, he llegado a 2.360. Las posiciones, como dije, del Drive no se reportan, ¿no? Pero,
digamos, las que son homocigotas en algún genoma, ¿no? Pero no en todos, son estas, son 54. Bueno, miren, en verdad, las variantes que son heterocigotas y alternativas, sí, 5 minutos, desastre. Ok. Fíjense, son el total de 3.5 millones. Esto en nuestro software, y Dragon me dice 3.8. Es decir, que nosotros, de alguna manera, el filtrado de nuestras variantes con nuestros métodos es más estringente de lo que tenemos. ¿Ok? 3.5, 3.8. Estos son los heterocigotas y estos son los homocigotas alternativos. Esa línea que se ve ahí es la variabilidad humana con la que se trabaja el genoma. ¿Se dan cuenta? Heterocigotas y homocigotas alternativos. Es la variabilidad humana con la que se trabaja. Es decir, es poquísimo. Este es un esquema que podría explicarlo, pero tardar mucho tiempo. Sigamos un poquito más. Entonces, ¿cuál es el error en el coding de variantes? Aquí sí estamos empezando a comparar Dragon versus nuestro propio pipeline. Y bueno, esto lo podemos calcular como ¿qué? Como el número de genotipos incorrectos que hemos medido sobre el total de genotipos, ¿sí? Excluyendo, por supuesto, los homocigotos de la referencia, porque si son millones y te voy a estimar con 0,0000000, lo que sea. No tiene sentido. Entonces, excluyendo eso, fíjense que estamos en la discordancia es muy baja, es menor al 1%, al 0, así, al 1%. Eso está muy bien. No le hemos clavado en 34.000 SNPs de 3.5 millones. ¿Ok? Está muy bien. Está bárbaro. Es un error que podemos asumir. Siguiente. Bueno, y además estamos viendo 3.5 millones de variantes que más o menos coincide con lo que debería dar en el proyecto 1000 genomas para un nativo americano. Sí, más o menos sí. Los africanos tienen entre 4 y 5, nosotros los nativos americanos son los que menos variabilidad tienen, ¿no? Eso me llevaría varias clases para explicar, pero tiene que ver con cómo fuimos migrando con pérdida de variabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, vamos al análisis de imputación. ¿Qué es lo que tenemos? Queremos ver si estos genomas uno por una vez imputados, ahí tienen, fíjense, diferentes haplotipos, y este es el dato original, y este es el dato imputado. Fíjense que todo esto que está aquí en gris viene de haplotipos de una referencia diversa, que yo puedo decir que cada vez que tengo una A y una C acá, corresponde a que tenga una G, una G, una C, una T. Por eso pongo esta semilla. Ahí. ¿Lo ven? Bueno, eso es imputar. Eso es generar un haplotipo a partir de otro, tomando esta referencia. Entonces, estos datos imputados, ¿no? Que he construido 61 millones, ¿no? Es decir, estos fueron todos los datos que pude imputar. Machean bien con los 2.300 millones de variantes que yo tengo en genomas que conozco. ¿Okay? Esa es la pregunta. Si con los poquitos que yo pude imputar, mapea bien con lo que yo tengo, bueno, vamos a ver. A la siguiente. Siguiente. Aquí, lo que... Déjame el anterior, por favor. Un poquito más. Sí, ahí estamos. Ok. Sí, vamos a la siguiente. Entonces, aquí yo puedo ver que a medida que imputo más, ¿sí? El número de genotipos imputados, perdón, a medida que tengo mayor cobertura, tanto de profundidad como de breadth, más imputo y mejor me va a ir. Esas son correlaciones que están bien y demuestran que los datos están correctos. Siguiente. ¿Cuál es el error, como decimos acá, en imputación de variantes? Bueno, miren, es muy bajo, nuevamente. El número de variantes incorrectas, imputadas, yo las puedo dividir por su frecuencia en la población. ¿Sí? Aquellas variantes, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, una frecuencia alélica muy baja, que son muy raras, y claro, imputar las más raras es donde uno comete más errores, obviamente. Bueno, por eso está. ¿Y cuántas hay? 4.600. De 2 millones y tantas. No es nada. Entonces, en la siguiente error, en la siguiente ventana de frecuencia, entonces a medida que son más frecuentes, el error va siendo cada vez menor, lo cual es esperable. Entonces, esto no es un problema. En las categorías de MAF menores al 1%, el error es superior al 10% en la media. Eso está bien, sigamos. Ya vamos terminando, Please. Entonces, vamos al tema del PCA y ancestría. Bueno, miren,
para poder saber dónde ubicar esos 33 genomas de la diversidad mundial de PCA, esto se hace con referencia que son todas estas poblaciones, pongo, ¿sí?, mis individuos de poblar, ¿sí?, esos 33 genomas con nuestro pipeline, y son estos símbolos de, digamos, cuadraditos, diferentes colores más grandes que el resto. Vamos a la siguiente. Bueno, ese es este dibujo, ¿no?, de 33, de 30 por, los tengo acá ubicados. Bueno, acá está rotado, no importa, pero ¿qué pasa con los datos imputados? Puedo obtener un gráfico de BCA con los imputados baratos, ¿sí?, muy baratos, mucho más rápido de hacer y de analizar. Bueno, los tengo acá, ¿ok? Los ubiqué ahí. Bueno, pero está todo al revés, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, los giro, o sea, hay un método estadístico que se llama proclustes, ¿sí? De tal manera que puedo poner los dos ejes, primer componente y segundo componente, de uno y otro análisis, más o menos igual. Y bueno, ¿dónde están? Y bueno, fíjense, los más grandes, las diferencias más grandes son estas, y después casi todo está pegado. ¡Wow! El análisis 1 por funciona bárbaro en la distribución de PCA, ¿sí? Cuando yo tengo que hacer un 30%, comparado cuando tengo que hacer un 30% más de esfuerzo de dinero. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque además, digamos, estas diferencias pequeñas no cambian de ninguna manera la interpretación de los datos. No es que este se lo ubicó acá, este acá, no. Están clavados uno al lado del otro. Es suficiente. Vamos al último punto. Y en cuanto a las estrías, esto es un análisis de Nature. Aquí tenemos los diferentes individuos, los 33 individuos de la Quiaga, Catamarca, Belén, bla, bla, bla. Bueno, ahí tienen los diferentes componentes, rojo, azul, amarillo, ¿sí?, principales, corresponden a nativoamericanos, europeos y africanos. Como ven en la Quiaga, digamos, en las provincias del norte hay más nativoamericano, y lo que, si alguien puede encontrar una diferencia entre esto y esto, que me lo diga, ¿ok? Son básicamente idénticos. Sí, cada uno de estos es un individuo, ¿ok? Bueno, como ven, las proporciones de las estrías en 1 por las volvemos perfectamente a capturar con 30 por. Y esto, entonces, es una muy buena noticia. La siguiente, y quiero ver si, digamos, componente por componente, ¿sí?, hay diferencias estadísticas, y lo que veo es que básicamente nunca es mayor al 5%. No hay diferencias, ¿ok? La última, tenemos métodos y funcionan, ¿ok? Ese es el ensayo piloto. Vamos a seguir con otras cosas que estamos haciendo con más gente para llegar finalmente, como por ejemplo la ancestría local, que cada uno de los genomas diploides de mamá y de papá, ¿sí?, que cada uno lleva, podamos diferenciar en cada uno de los cromosomas qué parte es nativoamericana, qué parte es europea, qué parte es africana, qué parte es de Asia, etcétera, etcétera. Esto lo estamos haciendo con Daniel, que no está, me dijo que iba a venir, mi becario, no vino. Okay. Tomo nota. Luego, y comparar, por supuesto, la ancestría local de qué tal bien lo hacemos con 1 por a 30 por, también es importante, ¿no? Hay gente haciendo, estos son runs de homocigosidad. ¿Qué tan homocigotas somos en diferentes partes del genoma? Diversidad de haplotipos, eso también el becario, bla, bla, bla. Por lo cual, digamos, por lo que estamos viendo, podemos hacer, y creo que ahí lo va a hacer Nicolás, un pangenoma. ¿Por qué no? ¿No? Un pangenoma, es decir, me estoy yendo demasiado, pero la idea es el genoma de referencia humana que hoy tenemos y que ya lleva desde el año 2000, más o menos 2001, digamos 2003 se puso en publicación. La idea es que se reemplace por algo diverso. Y eso es un pangenoma de la diversidad humana. Eso ya está, ya existe. Pero claro, hay que cambiar muchos métodos para poder utilizarlo. El calling de variante, ¿cómo lo hacemos? Es una locura absoluta. Pero nosotros podemos tener nuestro pangenoma de todos los argentinos para no dejar nadie afuera. Y esos genomas de referencia, esos 30 y lo que sea que tengamos, yo creo que estoy pensando en 100 individuos como mínimo, seleccionar que tienen más nativoamericanos, de esos generar un pangenoma. Bueno, eso también lo vamos a hacer. Siguiente. Nada.
Y ahí está la gente, esta gente de Alice, ahí está el francés acordobesado, salvaje, Pierluisi, que mata cabras y hace chorizo. Ezequiel Fernández, lo saqué de Biocódices y está trabajando con nosotros. Ahí está Dani, que no vino. Marcelo está en Jujuy. Tenemos la ventaja de que estamos en Córdoba, en Jujuy, Buenos Aires. Podemos trabajar todos online. Y bueno, cuando éramos felices y teníamos dinero, ¿no? En la gestión anterior, ahí está la gente del CCAD de Córdoba, siguiente. Y esta gente que, bueno, está afuera, ¿no? La gente de Vasallo del Dragen, etcétera, etcétera. Y ya está, terminé. Preguntas. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Sí. Dragon es exclusivamente, porque lo conocí hace poco y me quedó esta duda, ¿es exclusivamente software o también cambia la forma en que hardware? Buena pregunta. Es hardware. Inicialmente es hardware. Illumia diseñó un chip. Yo no entiendo de diseño de computadoras y de chips, pero tiene las puertas lógicas son programables. Y eso les permite seguir construyendo y variando sus compuertas lógicas. Es un chip. Pero también Dragon como marca colecta todo el software en diferentes herramientas que Illumina desarrolla para diferentes problemas, de metagenómica, pangenomas, análisis germinal, cáncer, lo que sea. Entonces, hay puede confundir, ¿no? Que si es software, son las dos cosas, ¿no? Y dentro de Dragon vos tenés, digamos, cada uno de los elementos tiene diferentes versiones. Dragon en general tiene una versión general y el chip nunca me he metido a ver qué es lo. Pero ese chip funciona cuando te venden los secuenciadores. Es decir, cuando te venden uno de los secuenciadores, sea un NextSeq o un NovaSeq, como son estos, te dan el software. Y ese software es un flor de maquinón que adentro tiene el Dragon. Puedes usarlo local o puedes mandarlo a Amazon, que es donde conecta, ilumina todo su software, que también tiene Dragon. Así funciona. Más. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Si quieres, porque tengo que pasar la charla de Betina. Venga. ¿Querés dejar tu mail? Así que cualquier ¿O dónde te encontramos, Público. Hernán? Todos mis datos son públicos. Fernando Paso Fernando Paso y aparece. aparece por ahí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Por todo. Acercamos al micrófono para que se... Ah, bueno.